el deber de probidad en la función pública a cargo del máster don Armando López Baltodano. Buenas tardes. Estamos iniciando la videoconferencia, el deber de probidad en la función pública a cargo del licenciado o el máster don Armando López Baltodano. Él es procurador, director del área de la ética de la Procuraduría General de la República. Un saludo muy especial a la Comisión Nacional de Rescate de Valores, en especial la figura de doña Vera Solís, al Sistema Nacional de Ética y Valores, a los funcionarios de la UNED, a los compañeros integrantes de la Comisión de Ética y Valores y a todos los que siguen esta actividad. Esta es la segunda videoconferencia que ha sido, bueno, de un ciclo de cinco videoconferencias sobre ética en la administración pública, que ha sido un esfuerzo, convenio UNED, Comisión Nacional de Rescate de Valores, lo cual creo que es muy pertinente para tener una bastante audiencia. Me permito presentarles al máster Armando López Baltodano, quien es licenciado en Derecho, licenciado en Administración Pública y magíster en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialidad en Gerencia de Proyectos y de Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es procurador director del área de la ética pública de la Procuraduría General de la República, área en la que desarrolla acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción y promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, en condición de autoridad central sobre la ética pública, atiende las convenciones contra la corrupción interamericana y de las Naciones Unidas y representa al país en los grupos de trabajo de la OCDE, sede en París, en los temas de cohecho e integridad. Por más de 27 años labora en la Procuraduría General de la República y se ha desempeñado como abogado asistente, director de despacho de los procuradores generales y procurador del área de la función pública. También ocupó el cargo de inspector en correos y telégrafos, hoy Correos de Costa Rica, y fungió como director general del Registro Nacional. Antes de darle la palabra a don Armando, quisiera por lo menos recomendarles, quienes siguen esta transmisión, que sus consultas las hagan a través del chat que está en YouTube. Sin más, le damos la cordial bienvenida a don Armando López, quien tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, doña Floridet. Un agradecimiento muy sentido a la Comisión Nacional de Rescate de Valores y en especial al Sistema de Ética y Valores por este esfuerzo que hacen en conjunto con la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Universidad Nacional Estatal a Distancia por desarrollar este ciclo de videoconferencias de ética y valores en la administración pública para el año 2020. La presentación que les traigo pretende, voy a compartirla, si me dan un momento. Pretende plantear desarrollar un primer tema, un contenido inicial, que hace referencia a aspectos generales del deber de probidad en la función pública. Hoy me voy a permitir hacer un abordaje muy general sobre la administración pública hasta llegar al deber de probidad. En este ciclo de conferencias vamos a tener la posibilidad como Procuraduría de la Ética Pública de participar en una segunda actividad. Y en esa segunda actividad vamos a abordar este deber de probidad ya a partir de su infracción, de su incumplimiento y las consecuencias que él va a tener. Entonces, esta es una primera parte
de esta presentación de la Procuraduría de la Ética. El segundo aspecto que les destaco es que voy a procurar, en la medida de lo posible, y respetando el esfuerzo que se hace a nivel de la Comisión Nacional de la Administración de Justicia en Costa Rica, de la cual la Procuraduría General de la República forma parte, de ceñirme a lo que ha venido promoviéndose en el programa de justicia abierta, y es procurar un lenguaje claro, comprensible, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios. Hay un derecho que hoy por hoy se debe reivindicar, y más en el campo jurídico, y es el tratar de llegar con esas interpretaciones, con esas normas, a que sean comprensibles, entendibles por los ciudadanos. El tercer aspecto que les planteo es que yo me permití de algún modo en cada filmina, o en la mayoría de ellas más bien, hacer una referencia, ya sea doctrinal o una referencia jurisprudencial. El fin es precisamente compartir esta presentación y que de algún modo ustedes tengan la posibilidad de accesar sistemas tan importantes, tan actualizados, tan modernos, como lo tiene la Procuraduría General de la República en su página www.pgr.go.cr, que es el Sistema Nacional de Legislación Vigente, al igual que lo propio en el tema de la jurisprudencia con el Poder Judicial. Ahí entonces pueden complementar sin necesidad de ser abogados, son sistemas accesibles, muy amigables con los usuarios, para complementar esta información. Dicho esto, entonces, les planteo, como lo decía doña Floribet, el ámbito de competencias generales. La Procuraduría de la Ética nos pone en un ámbito principal de dos competencias que tiene que ver una con el ámbito de la prevención, detección y erradicación de la corrupción en la función pública, y el otro ámbito es que debemos de realizar acciones administrativas para promover e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Y aquí es donde se enmarca este esfuerzo que venimos realizando como Procuraduría de la Ética Pública ya desde hace varios meses con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, específicamente en el Sistema Nacional de Ética y Valores en este esfuerzo preventivo. Dicho esto, entonces, les planteaba que el primer tema va a ser la administración pública. Un segundo tema, vamos a hablar del servidor público desde el punto de vista cómo le enfoca la ley contra la corrupción, para llegar a aterrizar con el deber de probidad. Obviamente, en este transitar van a haber aspectos concretos y puntuales que desde mi óptica como conferencista, mi mayor anhelo es llegar al deber de probidad una vez que se ha logrado entender, ¿verdad? Un poco la idea o el mensaje del por qué es tan importante desembocar este esfuerzo en el deber de probidad. Lo primero entonces es plantearnos qué podemos considerar como administración pública, algo de lo que tanto hablamos. Y yo me voy a permitir precisamente fundamentarme en esta cita de unos autores españoles en un manual básico de derecho administrativo, donde nos dicen o nos señalan tres aspectos a considerar en cuenta. Un primer aspecto es que es una organización social dotada de personalidad jurídica y de poder público. Este primer aspecto nos viene a establecer que no es una organización inerte, es una organización que de algún modo en el ámbito de los derechos, de los deberes, en el ámbito jurídico y fáctico, tiene una incidencia en la esfera de los ciudadanos. El segundo aspecto es un elemento que desde ya tenemos que dar por sentado, que es que la finalidad institucional de la administración pública, entiéndase cada órgano, ente que integra el sector público costarricense, es servir al interés general. No hay otro objetivo más que ese. Y el tercer aspecto, que lo puedo dividir en dos, es que tenemos que someternos plenamente al derecho. Entiéndase, ceñirnos al principio de legalidad. Y como consecuencia de todo ello, tenemos que tener muy claro como servidores públicos que en este país hay un ámbito de control judicial muy fuerte, muy sólido, muy consistente.
Esto entonces ya nos plantea una consideración que desde ya lo pongo en la valoración de ustedes. Y es que sea la expertise técnica, la expertise profesional que nosotros tengamos, una vez que ingresamos al servicio público, tenemos que tener claro que tenemos que tener nociones básicas de derecho, nociones básicas de legalidad, sin ser abogados, nociones básicas de conceptos jurídicos, ¿verdad? De institutos jurídicos, de normas jurídicas, porque necesariamente toda gestión, por más especializada que nosotros realicemos en el sector público, precisamente va a estar regida por la legalidad y sometida a un control. Eso ya nos pone una primera condición. Aterrizando a Costa Rica, y tomo como referencia Mideplan, que por cierto, Mideplan tiene en su sitio web información muy valiosa, de fácil acceso, muy comprensible. A marzo del 2020, Mideplan nos plantea un organigrama del sector público costarricense y nos dice que se puede dividir en 3 ámbitos organizacionales: los poderes del Estado, con sus órganos adscritos y auxiliares, así como el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay un ámbito de descentralización a nivel institucional que refiere a instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas estatales, empresas públicas no estatales y entes públicos no estatales. Y en el ámbito de la descentralización territorial, evidentemente las municipalidades y los consejos municipales de distrito. Esto, si se quiere, es todo el ámbito del sector público costarricense. Pero yo les hacía referencia a un primer aspecto que tenemos que considerar, que es que los numerales 1 y 3 de la Ley General de la Administración Pública son consecuentes con lo que les señalaba bajo el concepto de administración pública, que tenemos en estos órganos, en estos entes, una personalidad jurídica y una capacidad de derecho que se puede dividir en una capacidad de derecho regido por precisamente por el ordenamiento público y una capacidad de derecho privado. Quiere decir entonces que estos entes públicos, dependiendo de su organización y de la actividad que desarrollan, así serán regulados o regidos tanto por el derecho público como el derecho privado. Y en lo que me interesa es destacar desde ya, y es un aspecto para que se tome en cuenta en todo momento como servidores públicos, que en este país haya un régimen mixto de empleo público. Y precisamente va a depender de la naturaleza jurídica, la organización y actividad del ente al que pertenecemos. Quiere decir que hay un empleo regido por el derecho administrativo, le llamamos estatutario, y un empleo público regido por el derecho laboral común. Esa referencia los encontramos en los numerales 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública. El segundo aspecto de la definición que yo les señalaba, ¿qué es el interés general? Como abogado muchas veces pues damos por sentado que es un término que se entiende y muchas veces ni nosotros mismos logramos ponernos de acuerdo en qué entendemos por interés general. La Ley General de la Administración Pública, como lo vemos, nos establece obviamente una definición, pero no deja de ser una definición abstracta. Yo me he permitido tratar de bajar esa definición a un ámbito más comprensible. Eso es un esfuerzo que se hace en esta conferencia. Desde una perspectiva amplia, ese interés general refiere a un instrumento precisamente que tiene la sociedad para hacer realidad la máxima de Cicerón: el bienestar del pueblo es la ley suprema. Es un postulado importante que hay que unir con el principio de legalidad. O sea, con esta orientación de la actividad de las autoridades públicas, la autoridad que detentamos como servidores públicos, para procurar en todo momento el bienestar, entre comillas, del pueblo. Y encontramos este paralelismo, esta concordancia en el artículo 50 de la Constitución Política, que establece que el Estado, entiéndase sector público, Estado en sentido amplio, debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y asegurando el más adecuado reparto de la riqueza. En una filmina posterior vamos a hacer una valoración con respecto a este artículo 50. Pero permítame entonces avanzar hacia una dimensión más concreta de ese interés general,
Y esto tiene mucha relación, desde ya lo planteo, con el deber de probidad. Por eso es muy importante que se entienda. Esa dimensión concreta nos establece precisamente como pregunta, ¿cómo se determinan los intereses que la administración debe cuidarse de satisfacer? Mediante el principio de legalidad de la respuesta. Cuando el legislador dicta una norma y apodera a la administración con la correspondiente facultad de actuación, lo hace porque en ese campo el legislador considera que hay un interés general de regular, de atender una necesidad ciudadana. Y esto le permite a la administración actuar para satisfacerlo. Dicho de otra manera, y todavía en términos más prácticos, hay que revisar las leyes de creación de nuestras instituciones o entes públicos. Y ahí tenemos que hurgar dónde se ubica, se identifica claramente cuál es esa misión. Y si lo vemos desde el punto de la gestión ética, el esfuerzo que se hace en ese particular, precisamente en el componente de misión, tiene que establecerse con claridad esa concordancia entre la actividad administrativa que se va a desarrollar y el fin de la institución a la cual se pertenece. En ese sentido, la administración debe atender los fines fijados por el legislador, haciendo realidad ese interés general mediante actuaciones concretas que se materializan precisamente en la gestión pública. El otro componente importante, que era el tercero, que les indicaba que se separaba en dos, es el sometimiento al derecho, el principio de legalidad. Y repetimos muchas veces que la administración solo puede hacer aquello que el ordenamiento jurídico le permite. Pero yo me he permitido también procurar desmenuzar lo que establece la Ley General de la Administración Pública en el artículo 11, que nos dice que la administración pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico. El mismo principio de legalidad metido entre el principio de legalidad. Someternos plenamente al ordenamiento jurídico. El otro componente que nos dice es que solo podemos realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que nos autorice el ordenamiento jurídico. Y el tercer componente lo traigo en concordancia con el artículo 11 que ya veremos de la Constitución Política, de donde nos dice que la administración pública debe someterse a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Este deber es un deber que se refuerza porque no solo se identifica entre el principio de legalidad de la Ley General de la Administración Pública, sino que tiene una raigambre constitucional. Pero la Constitución Política, en su artículo 11, establece ese principio de legalidad alineado con los funcionarios o servidores públicos. Y nos dice la Constitución Política, servidores públicos, ustedes son, y utilice este término, simples depositarios de la autoridad. No hay otra forma, somos simples depositarios al momento en que realizamos una actividad en la administración pública de la autoridad que se materializa precisamente en la investidura del cargo en el puesto que desempeñamos. Nos dice la Constitución que no podemos arrogarnos facultades que la ley no nos da. Además nos señala que la acción para exigirnos esa responsabilidad penal por esos actos es pública. En otras palabras, o en palabras más sencillas, de ahí se plantea claramente que en nuestra actuación podemos estar sujetos a un ámbito de responsabilidad penal. Nos dice además, y este es otro aspecto que no puede simplemente quedar como un enunciado constitucional, sino que ya veremos que tenemos que aterrizar, que estamos obligados a cumplir los deberes que la ley nos impone. Todos los deberes que encontremos en normas generales, en normas de servicio público, leyes de control interno, Ley General de la Administración Pública, Estatuto de Servicio Civil, Ley de Planificación Nacional, nos impone unos deberes generales, pero también nuestra función, nuestra actividad, ese día a día nos impone otros deberes. Debemos entonces cumplirlos en forma obligatoria. De igual forma, nos dice que tenemos una responsabilidad por incumplir el deber de la evaluación de resultados y rendir cuentas a la ciudadanía. Y por último, refuerza este artículo 11
que como funcionarios públicos nosotros debemos de prestar, dice expresamente, un juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes. Esto lo tenemos que concordar con el artículo 194, precisamente de la Constitución Política, donde establece el juramento constitucional, que además de jurar, cumplir con la Constitución y las leyes, nos dice expresamente que tenemos que cumplir con los deberes. Hace un tiempo, hace unos años, todas estas normas, era una norma que normas que como servidores públicos ni siquiera las conocíamos. Hoy, si les ponemos atención y vemos los tiempos, nos damos cuenta que precisamente normas de hace muchos años tienen hoy una preponderancia. Y si vamos con más detalle, nos damos cuenta que la ley contra la corrupción y sus reglamentos son de los años 2004-2005. La Ley General de la Administración Pública, el año 1978. Quiere decir entonces que algo pasó. Algo pasó, que este país tenía una regulación en estas materias desde hace mucho tiempo, pero hoy la ciudadanía, los medios de comunicación, las exigencias del servicio nos imponen un deber de atención en estas regulaciones. Entonces, como Estado social y democrático de derecho, como yo les señalaba, entendiendo el artículo 50 y el 11, haciendo esa relación entre legalidad que nos decía con el fin que tiene la administración, se señala esa regulación de que como administración debemos de propiciar el ejercicio individual de los derechos constitucionales. Yo me voy a permitir en unas filminas establecer de algún modo cuáles desde mi óptica son unos derechos básicos que nosotros como servidores debemos de tutelar. Pero ya de por sí nos dice que eso es una obligación, propiciar ese ejercicio individual de esos derechos. El segundo aspecto que hay que considerar y en forma relevante es que la administración pública tiene un deber de prestar, de asistir a los ciudadanos para procurarles una esfera vital mínima, una esfera de vida mínima, una ética de mínimos, promoviendo acciones, promoviendo políticas que garanticen una igualdad como ciudadanos. Y el tercer aspecto, no menos importante, y es fundamental entenderlo en estos tiempos, es que se nos impone a los órganos y entes públicos una obligación de prestar servicios públicos con una actitud positiva y proactiva frente a los administrados. Hay toda una doctrina del servicio público en Costa Rica que ha desarrollado la Sala Constitucional y que se recoge en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. Para tener más referencias sobre este particular, yo los invito a que consulten cuando arriba se indica SCV, significa Sala Constitucional Voto. Son votos de la Sala Constitucional orientadores. En este caso es el voto 2794 del año 2003. Les señalaba que desde mi óptica únicamente, ¿verdad? Haciendo este esfuerzo para esta charla, les puedo plantear algunos derechos constitucionales que entre la cultura y legalidad de cualquier servidor público tenemos hoy por hoy que conocer. Y ahí está una relación con las normas y hay una relación con los votos. Lo primero que lo ha reiterado la Sala Constitucional desde el año 2004 en reiterados votos, que los ciudadanos tenemos un derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos. Hay todo un desarrollo de la Sala Constitucional donde viene a establecer en qué condiciones se debe dar esos servicios. Y se ha llegado hasta señalar que nosotros no podemos alegar falta de recursos por dejar de prestarlos. Es muy importante tomar en cuenta que de cara al ciudadano y de nosotros mismos como servidores públicos ciudadanos, tenemos un derecho a un buen funcionamiento de estos servicios públicos. El otro aspecto que hoy tiene una vigencia capital es el derecho de petición y pronta respuesta. Hay una ley, hay un artículo constitucional, el 27, que establece claramente como derecho de esa índole este derecho de petición, que las personas puedan acudir a las instituciones públicas a peticionar, a solicitar, a hacer requerimientos de información. Hay una ley, la 9097, la cual es importante considerar. Un tercer derecho fundamental es el derecho de acceso a la información pública.
que se recoge en el artículo 30 de la Constitución Política. Hay excepciones también que ha desarrollado la Sala Constitucional. Hay unos votos de referencia que van precisamente estos votos hasta el año 2019, donde se nos señala que hay que tenerle un régimen de excepción con lo que tiene que ver con los datos sensibles, con información confidencial y los secretos de Estado. Hay todo un desarrollo a nivel de la Sala Constitucional en el derecho de acceso a la información pública. Este tema es capital hoy en la administración pública costarricense. Independientemente de situaciones que se estén presentando, es importante porque se dice que el primer mecanismo para garantizar transparencia en la gestión pública es precisamente el derecho que tienen los ciudadanos de accesar esa información pública y dar por sentado que cualquier gestión de información pública precisamente tiene ese velo o esa condición. No se le puede negar al ciudadano a priori. Se debe dar una consideración de que la información que se pide tiene esa connotación de pública, salvo efectivamente que se logre acreditar, como la regulación lo va a establecer en forma concreta, que entenderíamos por un dato sensible, por información confidencial, por secretos de Estado. El cuarto derecho que tiene que conocer todo servidor público en este país es un derecho al debido proceso. Desde el año 1990, la Sala Constitucional en ese voto, el voto número 15, hace un desarrollo general, después lo viene retomando la Sala, el derecho al debido proceso. Toda situación que le imponga una obligación que de algún modo pueda causar una lesión, por mínima que sea, en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, tiene que regularse o establecerse la gestión administrativa mediante el debido proceso administrativo. Son garantías que tenemos como ciudadanos, que van no solo de conocer la debida acreditación de las circunstancias sobre la cual la administración está siguiendo un procedimiento, no se entienda únicamente un procedimiento administrativo sancionador, digámoslo en otros términos, de despido, sino que refiere precisamente a derechos que de algún modo pueden también tener los ciudadanos en la distinta actividad económica, la distinta actividad que le plantean a la administración. El otro derecho que también tiene una importancia capital y que se ha alineado, se ha ceñido mucho a la perspectiva del debido proceso, tiene que ver con el derecho a la motivación de los actos administrativos. Es importante entender que la motivación, que la fundamentación de los actos administrativos resulta de suma importancia porque le permite al ciudadano saber qué está resolviendo la administración. Esto es otro instrumento, mecanismo de transparencia. El saber por qué se toma una decisión, tener ese fundamento, ese conocimiento, se respeta el debido proceso, pero además se plasma con claridad ese respeto al debido proceso administrativo y al mecanismo de transparencia. Paralelo a los derechos, podemos enunciar algunos principios fundamentales que se deben de conocer. Estos principios permiten que esos derechos fundamentales que se estatuyen en la Constitución Política, ¿verdad?, se reconocen no solo por reglas, que son normas concretas y demás, sino también por principios. Estos principios son principios de interpretación, no son simples enunciados, sino que a partir de ahí, el operador jurídico, el administrador, debe de tomarlos en consideración. Estos principios es el de legalidad, como lo señalaba, el de objetividad, que tiene que ver también con la búsqueda del fin público por parte de la administración, tiene que ser objetiva en ese esfuerzo, el de probidad, que ya tendremos la oportunidad de desarrollarlo, pero antes de la ley contra la corrupción, desde los años 90, la Sala Constitucional lo venía considerando como un principio de probidad, lo podemos encontrar en alguna jurisprudencia constitucional. Hay un principio de neutralidad de la actuación administrativa, no vernos influenciados por intereses, pero tampoco discriminar, va muy asociado también con la igualdad. La transparencia, que como yo les decía, es la posibilidad de conocer qué están resolviendo las autoridades, las administraciones, tener esos mecanismos de acceso a esa información. La idoneidad, que es capital, como lo veremos. La idoneidad se recoge en el artículo
191, 192 de la Constitución Política. El mérito se le llama a los que realizamos o ejercemos la función pública, al igual que la eficiencia. Se nos pide eficiencia en la gestión de nuestras labores. La igualdad, que es la no discriminación de las personas que se encuentren en una misma situación jurídica tutelable. A veces en este particular hay dudas con respecto a procurar una igualdad por la igualdad misma, pero no son personas o grupos precisamente que tienen en común una esfera jurídica tutelable sobre la cual se debe aplicar. La buena fe, se asume que hay una buena fe en la prestación de los servicios, una buena fe en la actividad que se desarrolla como servidor público. El tema de la responsabilidad, que es fundamental. ¿Por qué razón? Porque se asume precisamente que toda nuestra actuación está sujeta a un ámbito de responsabilidad. Y esto es vital entenderlo, como lo veremos en la filmina siguiente. Nosotros somos responsables por lo que hacemos y por lo que no hacemos, que lo tenemos como un deber, como una obligación legal. Es fundamental establecer este parámetro. De ahí viene en mucho, como lo vamos a ver más adelante, la legalidad, objetividad, neutralidad, viene la imparcialidad. Y este es un principio fundamental de actuación. Como ante el interés público, como ante el interés privado, que puede ser de un grupo social, de un grupo político, intereses económicos, como ante esa colisión de intereses, debe de privar en todo momento ese interés público. La rendición de cuentas, que ya lo señalaba, como mecanismo que hay a nivel constitucional y que podemos entender claramente ese mecanismo o ese principio de rendición de cuentas como la obligación por parte de los funcionarios de informar sobre el uso de los recursos y de la responsabilidad que tenemos por no lograr los objetivos propuestos a nivel institucional. Hoy por hoy, este tema de la rendición de cuentas es capital en la gestión pública. Y por último, el principio de revisión o control jurisdiccional de la actuación administrativa. De igual forma y en forma complementaria es fundamental conocer en el ámbito de la regulación, que yo les decía que no es de ahora, son normas que ahora tienen una vigencia, una importancia capital, pero vienen del año, en este caso, del 2004. La directriz de la Contraloría, la número 2, establece un enunciado de principios que ahí me permito presentárselos, para que lo relacionemos también con el decreto ejecutivo 33.146 del año 2006 del Poder Ejecutivo. En cada uno de esos cuerpos normativos se explica en qué consisten los alcances de cada uno de estos, precisamente estas regulaciones que tienen que ver con principios enunciados éticos. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para señalar que el Poder Judicial recién ha realizado un esfuerzo importante a nivel de la promulgación de un código de ética judicial. Ahí se establecen también principios que de algún modo trascienden el ámbito de la función jurisdiccional y se puede tomar como una referencia clara y concreta en la gestión pública ordinaria que realizamos el resto de servidores públicos. En todo caso, muchos de estos principios que se plasman a nivel judicial, claramente podemos ver que se recogen en la Constitución, en las directrices de la Contraloría, en el decreto del Poder Ejecutivo. Así que hay un ámbito de principios de distintas formas que podemos entrar a conocer. El otro aspecto que le señalaba para terminar con este abordaje de la administración pública, ya avanzar rápidamente con el tema del deber de probidad, es que nosotros no podemos desconocer de que sea cual sea la función o el nivel en la estructura administrativa en la que nos desenvolvemos, sea a nivel más operativo, más administrativo, más gerencial. En este país existe un fuerte control jurisdiccional de la función pública. Y eso va no solo del ámbito de la Constitución, por eso es que estos principios, estos derechos que yo les he señalado, no puede quedar solo en el imaginario colectivo de los servidores públicos. Son principios que día a día en las sentencias de la Sala Constitucional, de los tribunales contenciosos administrativos, lamentablemente hay una cantidad importante de condenas contra la administración pública,
precisamente por no tutelarlos, por no tener claridad como servidores públicos. Y esto no es un tema de abogados, les repito con todo respeto. He visto que en este ámbito, por ejemplo, a docentes que tienen que aplicar el régimen disciplinario a los alumnos, les he visto condenados en un amparo, les he visto condenados en la jurisdicción contenciosa administrativa y a tener que pagar una remuneración importante porque no cumplieron con un debido proceso administrativo que se establece para el ámbito de la sanción precisamente de los alumnos. A ese nivel, a esa especificidad, a esa forma de ver estos principios es a la que le tenemos que llevar. Podemos tener una competencia técnica profesional muy importante, pero hay que tener un conocimiento mínimo o básico y sobre todo esos derechos, esos principios que se tutelan. De igual forma, les decía, hay un régimen muy fuerte en el ámbito de la responsabilidad penal de los servidores, como procurador de la ética, en el ámbito de los delitos propios contra la función pública. Podemos también hacer un abordaje posterior para lograr identificar cuáles son ese ámbito de responsabilidad. Y ni que se diga en el ámbito laboral. Si se dan cuenta, los 4 tienen una preponderancia o un fundamento constitucional. En el penal lo que me permitía es además transcribir la ley 8275 que refiere a los delitos, a la creación precisamente de la jurisdicción penal de Hacienda y a la función pública. Bajo este planteamiento de la administración pública, tenemos entonces que considerar, como nos dice la propia Sala Constitucional en el 2011, en el voto 13.799, que la administración pública debe contar con los factores organizativos que le permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, siendo un factor importante en dicha función el personal que trabaja al servicio de la administración. Somos, lo queramos o no ver de esta forma, un factor organizativo más dentro de la administración pública. ¿El más importante? Sí, el más importante, porque la administración pública es un ser inerte si no está llena de personas que la gestionan. Pero lo que tenemos que tener claridad es cómo ese ejercicio de la función pública nos obliga a la tutela de derechos, nos obliga a cumplir con estos principios y nos obliga sobre todo a ser consecuentes con nuestros deberes como funcionarios públicos. Bajo esta premisa entonces, y como las afirmaciones en este caso del derecho a una buena administración no puede quedar simplemente como una manifestación de la Sala Constitucional, yo me permito traerles a ustedes como referencia el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea vigente, para que nos demos cuenta cómo la Unión Europea tutela lo que denomina el derecho a una buena administración. Y nos dice como primer punto, y es un elemento que quiero que tengamos muy en claro al momento de abordar como todo el deber de probidad, como primer elemento nos dice que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y entes en nuestro país traten sus asuntos imparcial, que no haya colisión entre el interés público y el interés privado, en forma equitativa. Podemos traer el principio de igualdad, el principio de neutralidad y dentro de un plazo razonable. Podemos traer también el derecho de petición y pronta respuesta y las obligaciones ya que tenemos dentro de los procedimientos administrativos por cumplir. Esto lo traigo como una referencia para darnos cuenta que en la cultura mínima de legalidad que tenemos que tener como acervo en la gestión día a día, puede ser como unas ítems orientadores. No puedo decir que normas porque ya lo señalé que esto corresponde al artículo 41 de la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea. Se nos dice que este derecho incluye el derecho a toda persona a ser oído antes de que se tome en su contra una medida individual que le afecte debido proceso. Además, que las personas tienen derecho a acceder al expediente que le concierna dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional. Acceso a la información. En el caso de los procedimientos internos de la administración, el acceso al expediente.
Eso, por cierto, es otro mecanismo más de transparencia. Normalmente asociamos, como yo les decía, únicamente como mecanismos de transparencia el acceso a la información pública. Tenemos como mecanismo, además, les decía, la obligación de fundamentar, la obligación de motivar nuestros actos administrativos. Y otro mecanismo es el acceso a los expedientes administrativos, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico. Además, una obligación que incumbe a la administración, como lo señalaba, de motivar sus decisiones. Como tercer elemento, nos dice que toda persona tiene derecho a la reparación de esos daños por sus instituciones o agentes. El principio de responsabilidad que se aplica. Y además que toda persona podrá dirigirse a las instituciones y deberá recibir una adecuada contestación, el derecho a petición. Si vemos entonces este acervo de regulaciones a nivel de la Carta Fundamental de la Unión Europea, podemos señalar que hacia ello es donde debe de ceñirse la actuación de la administración pública formal. Pero sin perder de vista, como lo he señalado, el derecho fundamental a la buena y eficiente prestación de los servicios públicos. Hasta acá entonces nos lleva la charla a una reflexión. ¿Dónde queda entonces el servidor público? ¿Tiene claro el servidor público cuál es su misión? ¿Por qué la administración le contrata, lo nombra? ¿Por qué participa en un concurso, en una institución, sea un órgano, un ente público? ¿Cuál es su misión? Esto entonces nos da para abordar el concepto de servidor público, pero lo voy a hacer desde la óptica precisamente que establece las convenciones de la OEA contra la corrupción, año 1996, y de la ONU, 2003, así como el artículo 2 de la ley 8422, ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y lo establezco porque desde aquí podemos ya ir dando un marco de referencia que cuando planteamos el deber de probidad, cuando planteamos aquellas regulaciones donde hay un reproche, que ya no es un reproche desde el punto de vista de digamos, de una violación a un principio, un deber que trasciende una labor de un deber ético y va más a una conducta contraria al ordenamiento jurídico y a esos deberes y principios. Se nos dice que el servidor público es la persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la administración pública, estatal y no estatal. Por eso es que al inicio de la charla les planteaba cómo es la organización costarricense, para darnos cuenta que prácticamente de entrada nos dice todo el sector público costarricense, lo abarca. Las personas que a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura, y con entera independencia del carácter, ya sea imperativo, sea representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. En palabras de la Sala Constitucional, cuando revisó precisamente una acción de inconstitucionalidad contra la competencia de la Procuraduría de la Ética contra un diputado en el 2008, la 18.564, nos dice la Sala que este concepto de servidor público abarca a toda persona que ocupa un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado, ya sea designado o elegido en forma permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona. Prácticamente a todas las personas que realizamos el ejercicio de la función pública. Pero la ley contra la corrupción, el concepto de servidor no se deja más allá y nos dice que además se lo vamos a aplicar esta ley a los funcionarios de hecho. Aquellas personas que a nombre de la administración, sin tener un acto de investidura, por el motivo que sea, realice de buena fe una actuación administrativa. Ha pasado en casos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública, donde se nombra un docente, mientras viene el trámite y demás hacia la Dirección de Recursos Humanos, la persona sigue ejerciendo como tal, asume que él es un docente, pero resulta de que su nombramiento presenta alguna situación que no le permite consolidarse. A partir de ese momento podemos considerar que es una persona que de buena fe ha prestado un servicio público, lo estaba haciendo de esa manera, pero pues claramente posteriormente se identifica de que no tenía el nombramiento correspondiente. Eso es un simple ejemplo, hay muchísimos más
en ese sentido. Y esta es una regulación que interesa conocer por el régimen mixto de empleo público que les señalaba, porque además esta ley se aplica a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de las gestiones sometidas al derecho común. Artículos 111 y 112. Y yo le agrego que la concordancia que le señalaba con el 1 y 3 de la Ley General de la Administración Pública. Me explico. Volvemos a la personalidad jurídica de la administración, actuando en derecho público o en derecho privado, va a depender de la actividad del órgano, del ente. En este caso en particular, la ley nos dice que no solamente se le va a aplicar a las personas que se rigen por el derecho público, sino a aquellas también que en el ámbito del derecho laboral, ¿verdad?, están realizando una actividad que obviamente corresponde al derecho común. Y además, aquellos apoderados, administradores, gerentes, representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la administración por cualquier título o modalidad. Dos ejemplos clásicos. El primero, juntas administrativas de educación, ciudadanos que de muy buena voluntad vienen a la junta, son nombrados por las municipalidades, tienen todo un apoyo del Ministerio de Educación Pública, pero son ciudadanos que administran fondos públicos. A partir de ese momento, son personas que bajo el ámbito de la ley contra la corrupción se les aplica la regulación correspondiente. De igual forma, los trabajos comunales que hacen, ¿verdad?, las personas en las asociaciones de desarrollo comunal y demás, que en algún momento hay transferencia de parte municipal, de parte del Estado, de fondos públicos. Una vez que hay una administración de esos fondos públicos, están sujetos a la ley contra la corrupción. Esto ya nos viene planteando entonces un concepto de servidor público que, perdonen si reitere, bajo el concepto del régimen mixto de empleo público. ¿Por qué razón? Porque resulta que el artículo 102 establece que para el régimen laboral común, claramente lo dice, todas las normas que garantizan la legalidad, que ya le hemos desarrollado, y la moralidad, todas estas regulaciones que están en la ley contra la corrupción, se aplican aún en el desempeño de las personas que están bajo el ámbito del derecho laboral común y que prestan sus servicios a la administración pública. Un servidor público entonces tiene que ser idóneo. Es asegurar la competencia suficiente para el ejercicio de la función pública al nivel que sea. Además, como le señalaba, tiene que tener claro ese respeto absoluto a nivel constitucional de la legalidad constitucional y administrativa. Y sobre todo, en este ámbito de principios que hemos ido señalando, vamos estableciendo la probidad como un elemento fundamental de esa gestión. Dicho eso, entonces hay una relación entre idoneidad, legalidad y probidad. Así disculpe, estoy revisando el tiempo y les voy a, vamos a desarrollar la charla y yo creo que sí podemos terminar unos 10 minutos. La idoneidad, la legalidad y la probidad ya los hemos ido identificando como principios constitucionales. La Sala Constitucional reciente, si se quiere ver de esta forma, en el año 2016, mediante el voto 1808, nos viene a establecer entonces con claridad y a propósito de un voto que tiene que ver con la UNED, nos dice en esta acción de inconstitucionalidad que la Constitución del año 49, con el fin de garantizar la objetividad, esa ida hacia el interés público, la eficacia y la eficiencia, 191, 192 de la Constitución Política, optó por el sistema de mérito. Eso es algo importante que quizás ahora no hay el tiempo suficiente ni la dimensión para desarrollar. Pero muchos de los organismos internacionales, BID, OCDE, recientemente un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina señalan que uno de los aspectos fundamentales en la lucha contra la corrupción es garantizar un sistema de méritos, un sistema de garantía de idoneidad en el acceso a la función pública. Nosotros lo tenemos, por eso es que hay que potenciarlo, hay que desarrollarlo. Y nos dice la sala que en este sistema de méritos, para acceder a la función pública, lo que se busca es que los funcionarios sirvan con objetividad,
volvemos bajo el mismo término, objetividad, entendámoslo siempre, alineado al interés público. Y ahí lo dice expresamente. Y no a los intereses de quienes los designan y que se desempeñen de manera tal que logren de manera efectiva los fines de la entidad. Vimos entonces cómo ese interés público manifiesto en forma concreta nos dice que tenemos que procurar, además de esa garantía mínima de derechos para los ciudadanos, la prestación de servicio y la tutela de los derechos constitucionales. Cuando lo analizamos en forma concreta, puntual, lo que tiene que ver precisamente con el interés público nos dice es que los servidores públicos tenemos que asegurar los fines de la entidad en la cual prestamos nuestros servicios. Tenemos entonces un servidor público con derechos, que es un servidor, pero a la vez es un ciudadano. Nosotros tenemos un ámbito de derechos que podemos reclamar ante nuestro patrono, la propia administración y también como ciudadanos. Y a su vez son individuales y colectivos. Pero sobre todo, y algo que es muy importante, es que tenemos deberes. Y estos deberes nos van a ayudar a satisfacer ese interés general. Y además es un presupuesto para el régimen disciplinario. Permítame rápidamente desagregar derechos. Estos derechos, nos dice la propia Sala Constitucional, que en la función pública la garantía que tenemos que procurar es que esos derechos básicos y comunes se le aseguran al servidor público. Y un elemento importante a tomar en cuenta, bajo el ámbito de lo que les he venido señalando, es que en el voto 2011-13.779 se nos dice que la función pública garantiza a sus empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos destaca la estabilidad en el puesto. Ingresamos al régimen de servicio civil, al régimen estatutario, dámoslo en forma general, un estatuto municipal, un estatuto del ICE, el estatuto que usted tome en consideración, y creemos que con el ingreso y esa garantía, ese derecho a la estabilidad, nosotros somos inamovibles. Pero nosotros como servidores públicos tenemos que entender que ese privilegio, que eso no es un privilegio corporativo, sino que es una garantía que nos da el ordenamiento constitucional para asegurar la imparcialidad en la gestión. En otras palabras, aún ante quien me nombra, yo tengo, una vez que tengo o aseguro mi nombramiento, que tutelar el interés público por encima de cualquier otro interés. Antes en este país era un sistema de botín político. La administración pública antes del 49 cambiaba a sus servidores públicos dependiendo del color político. El paso que se da en nuestro país es precisamente el régimen de mérito, y ese régimen tiene un fin que no puede naturalizarse. Así también se nos dice rápidamente y como una referencia de que cuando hay razones éticas, abajo lo dice la cita, en el servicio público, cuando se requiere esa neutralidad, esa imparcialidad, esa objetividad, además de exigir una igualdad de trato para los administrados, el legislador puede establecer medidas o restricciones para desvincular a esos funcionarios públicos de esas actividades. O sea, puede perfectamente el legislador en el ámbito de nuestros derechos como servidor público limitarnos precisamente para garantizar o asegurarnos esa imparcialidad y esa objetividad. Esto es muy importante porque muchas veces hacemos una reivindicación per se y nos centramos, y eso es bueno, correcto, cualquier reclamo a nivel del derecho salarial, el derecho individual, el derecho colectivo, pero nunca podemos perder de vista, en primer lugar, el fin que tiene la administración pública, el objetivo claro, concreto, esos derechos, esos principios que debemos de tutelar. Y el segundo aspecto es que aún en el ejercicio de nuestros derechos, estos se pueden limitar precisamente porque hay un interés supremo a nivel constitucional para garantizar esas razones éticas que nos dice la sala, que es la neutralidad, imparcialidad y objetividad. Por otro lado, los deberes nuestros nos plantean dos situaciones muy concretas que es importante tomarlas en cuenta. En primer lugar, es que nos permiten, mediante los deberes, que podemos verlos ya en las regulaciones concretas, las leyes orgánicas institucionales, esos deberes generales también que les señalaba, como el deber, por ejemplo, de legalidad, el deber de probidad que veremos, es que
nosotros, mediante los deberes, procuramos satisfacer los intereses generales, dando efectividad a determinados principios constitucionales. ¿Cuáles principios? Los que ya señalamos. Entonces, en nuestro cumplimiento de deberes, podemos tutelar el interés público una vez que logramos satisfacer esos principios constitucionales cuando realizamos nuestra gestión pública. Y por otro lado, los deberes nos plantean un presupuesto ineludible, que es que a su vez, mediante ello se nos va a aplicar el régimen disciplinario. Cualquier infracción a esos deberes puede llevar aparejada la imposición de sanciones. Por eso es importante saber dentro de nuestros deberes qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer como servidores públicos, porque en el ámbito de nuestras responsabilidades, por cualquier una de ellas, se nos exige una responsabilidad de cualquier tipo, penal, administrativa, constitucional, laboral, si se ve en esa perspectiva. Sobre el régimen disciplinario y la tipicidad, tenemos que tener también claro que en lo que refiere a los deberes, esas conductas se pueden consignar en reglamentos de organización y funcionamiento. La tipicidad no es la misma que en lo penal. En lo penal se establece claramente cuál es la conducta que se sanciona, pero a nivel administrativo hay un ámbito de poder utilizar conceptos jurídicos indeterminados y le va a corresponder al órgano encargado de la aplicación el determinar de esas conductas, cuál es el parámetro de sanción que eventualmente le correspondería en atención al incumplimiento de ese deber. Siempre hay un ámbito de discreción de valorar. Hay estos deberes, hay una responsabilidad, pero un ámbito de interpretación de hasta dónde llegaba ese deber y si efectivamente la administración considera que tenemos que ser responsables, tenemos que aplicar principios de proporcionalidad, por ejemplo, de razonabilidad a los mismos. Hay distintos votos de la Sala Constitucional hasta finales del año pasado para que se pueda consultar en este particular. Voy concluyendo, señalando entonces el deber de probidad en forma concreta. Hemos visto entonces que nosotros debemos de realizar, como nos establece del año 78, la Ley General de la Administración Pública en el artículo 113. Tenemos que desempeñar nuestras funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público. ¿Cuál es ese? La expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados desde aquel momento, hecho un esfuerzo por tratar de, entre comillas, aterrizar este concepto. Y el deber de probidad no es otra cosa más que eso. Se recoge en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 1, inciso 14 de su reglamento, donde nos dice precisamente que el interés público se expresa en las siguientes acciones. Quiere decir que el legislador, tomando como referencia las convenciones y la constitución política, nos ayuda como funcionarios públicos a encauzar nuestra actividad, nuestra gestión, de tal manera que con estas acciones procuremos garantizar el interés público. En primer lugar, y esto puede ser como reglas de oro para la administración, tenemos que identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente y continua y en condiciones de igualdad para los habitantes. Es muy importante relacionar esto con el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos que ha desarrollado la Sala Constitucional. El segundo aspecto va más a la moralidad, es demostrar rectitud y buena fe, que ya vimos que es un principio constitucional, en el ejercicio de esas potestades que la ley nos confiere. Esto se refleja en este inciso. En tercer lugar, que tenemos que adoptar nuestras decisiones al cumplimiento de nuestras atribuciones, principio de legalidad por excelencia, como lo vimos, y ajustarlas a la imparcialidad, siempre tutelando el interés público, quitando en nuestro camino todo aquello que lo va a afectar, y a los objetivos propios de la institución a la que se desempeña. El interés público manifiesto en forma concreta y puntual. Vean que el deber de probidad lo contiene. Nos dice que nuestras actuaciones deben de asegurar los objetivos. Y como yo les decía muchas veces en los planes estratégicos, en la gestión ética, se puede identificar en la misión institucional. De igual forma, se nos dice el deber de probidad que tenemos que administrar los recursos que están a nuestra disposición con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
Tenemos además que rechazar cualquier dádiva, obsequio, recompensa que se nos quiera dar por el cumplimiento o con ocasión del ejercicio de nuestras funciones. Hay una norma que establece el 40 del reglamento claramente que los servidores públicos tenemos, y dice la norma, nos guste o no nos guste, tenemos terminantemente prohibido, ¿verdad?, recibir dádivas, obsequios, premios y demás. Eso es un elemento que tenemos que entender desde el que va muy alineado con la imparcialidad que se nos asegure. No es posible aceptar un obsequio, una dádiva, si en el fondo lo que se busca es afectar esa imparcialidad. De igual forma, en la misma línea, tenemos que abstenernos de conocer y resolver asuntos, ¿verdad?, cuando hay un interés de por medio que no es el interés público. Cuando se nos dice de esta regulación que se establece, básicamente la norma del Código Procesal Civil, el artículo 12, en relación con el 13 y 14, que cuando existen circunstancias que den lugar a duda justificada respecto a nuestra imparcialidad o objetividad, tenemos que separarnos. Esto da pie también a un adecuado manejo de los conflictos de intereses, que ya de por sí el conflicto de interés per se no es un acto de corrupción. Cualquiera puede estar ante una situación de conflicto de intereses. El punto importante y fundamental es, como servidores públicos, entender que cuando eso afecta a la imparcialidad y la objetividad en el desempeño del cargo, yo debo de abstenerme de conocer estos asuntos. Y nos dice el reglamento que tenemos que orientar la actividad administrativa a satisfacer ese interés. Dicho esto, concluyo que en este voto de la Sala Constitucional, el 2016-7123, la relación entre legalidad y probidad nos da una prevalencia de ese interés público. Y si esto le alineamos el principio de objetividad, que es esa búsqueda del interés público, de la neutralidad, no permitir esa influencia indebida, ni tampoco nosotros promover ese beneficio, ¿verdad? Nos va a asegurar una imparcialidad, que es del principio fundamental, clásico, propio que tenemos que asegurar. Entonces se nos dice que esta regulación, esta relación pretende evitar que el actuar administrativo se vea influenciado o guiado de manera inadecuada por intereses particulares, de manera que ellos se superpongan ilícitamente al interés público. Y esto lo relaciono precisamente con las directrices del año 2004 de la Contraloría. Tomen en cuenta que la Sala Constitucional en el 2016 plantea un tema que, si nos vamos en detalle a esta regulación, que es fundamental conocerla, porque hoy por hoy tiene una preponderancia capital, las directrices que emite la Contraloría General de la República, específico la número 2 del 2004, establece esta misma relación: legalidad, probidad, objetividad, le agrego neutralidad para asegurar o alinear la imparcialidad. No podemos dejar de, y esto es un poco ya la perspectiva de la próxima participación de la Procuraduría de la Ética, es entender que la violación al deber de probidad lleva aparejada precisamente una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y además una responsabilidad administrativa disciplinaria. Quiere decir entonces que aun cuando son unos enunciados muy aplicados a la gestión, vemos que hay una sensibilidad importante del legislador de plantear un ámbito de responsabilidad muy fuerte, ¿verdad?, por una violación a ese deber de probidad. Y ellos podríamos verlo con más detalle, más desarrollo en la siguiente videoconferencia que sobre este tema, que ya nos va a abordar el tema de los conflictos de intereses, la utilización de recursos públicos para los intereses particulares. Eso es como infracción o incumplimiento al deber de probidad, la provisión para recibir o otorgar retribuciones económicas o ventajas, todo el régimen de prohibición, que ya algo les adelantaba que el legislador puede de algún modo limitar nuestros derechos, ¿verdad?, para garantizar esa imparcialidad. El tema de los nombramientos, que es un tema que hay que rescatar, hay que tener mucho cuidado en las oficinas de recursos humanos y todo aquel que tiene una participación directa en el tema de los nombramientos. El régimen de mérito, el régimen que garantiza idoneidad en nuestro país es una joyita, son joyas de la corona. Es algo que nosotros tenemos que cuidar, que tutelar, que proteger, porque precisamente ahí es un ámbito de lucha, de prevención de la corrupción importante. Y también iremos a hablar de los mecanismos de la denuncia eh, por actos de corrupción. Dicho esto, dejo entonces el espacio abierto para las consultas, si me permiten unos minutos para revisarlas y volveré con ustedes.
Perdón. Bueno, me han planteado algunas preguntas como para reiterar algunos aspectos. Se me dice, bueno, explicar el 113, inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública. Básicamente, el primer inciso lo que establece ese numeral es que el servidor debe desempeñar sus funciones de modo que satisfaga el interés público. Y por otro lado, dice que cuando hay un vínculo entre el interés de la administración con el interés público, debe prevalecer el primero. Hay dos formas de interpretar, digamos, el 2. Claramente hemos visto, como yo les señalaba, que hay un enunciado general de lo que procura la administración pública y el interés público: tutelar los derechos constitucionales, asegurar a todos los ciudadanos la igualdad, esa protección, esa tutela de mínimos, y asegurar la buena prestación de los servicios públicos. En esa línea de acción también les indicaba de que es importante conocer cuál es la razón de ser de la institución a la cual se desempeña para alinear precisamente esa función, esa misión que se tiene con esa tutela de ese interés general. Pero puede ser que en algunas decisiones de la administración, de la jerarquía y demás, en algún momento la administración pueda desviar precisamente su fin, su objetivo, y tratar de entrar en una colisión con ese interés público que debe tutelar. En ese caso, entonces, se dice que el interés público debe prevalecer sobre ese interés de la administración. Pero tenemos que entender que en todo momento ese interés general y ese interés de la administración tienen que estar debidamente alineados. Y este numeral más bien lo que nos plantea es una suerte de revisión para de algún modo seguir realizando una gestión acorde con esas funciones o esa misión que se nos ha encomendado. Otro aspecto que se nos dice muy concreto es que en el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, ¿qué pueden hacer los ciudadanos que no cuentan con el servicio de agua? Sobre todo en crisis. Agua, electricidad, servicios de salud. Si ustedes revisan los votos de la Sala Constitucional desde el año 2004, como yo les he señalado, precisamente lo que se garantiza o asegura es la tutela de estos derechos. Yo no puedo decirles cuál es la vía correspondiente. Lo único desde el punto de vista del administrado, les puedo decir desde el punto de vista del funcionario. Por una omisión o incumplimiento de esto, perfectamente tenemos que responder ante la Sala Constitucional para asegurar un servicio
de este tipo máximo, que es un servicio vital. Y hemos visto que la administración en general, como interés público, debe tutelar. A la vez también podríamos ser responsables en la vía contencioso administrativo por ese incumplimiento. Entonces, básicamente, hay un control, hay una garantía o hay un aseguramiento del cumplimiento, porque tanto la vía contenciosa como la vía constitucional en el tema de los servicios públicos son muy celosos. Se mencionan algunos funcionarios que han sido sancionados por incumplimiento de deberes, pero ¿qué es tan difícil sancionar a jerarcas que han faltado esos deberes? Eh, Eso tiene sus aristas. Evidentemente, cuando estos temas se plantean a la luz pública como un aspecto de preponderancia en los tiempos actuales, pues nos hemos dado cuenta también que en algunas regulaciones el tema de el establecer la responsabilidad administrativa en ciertas posiciones, pues no son tan claras. Han requerido interpretaciones con respecto a qué instancia le corresponde, si existe o no existe, porque como yo les decía, son normas del año 2004 que de algún modo han venido como a plantear en aquel momento una necesidad que se tenía como país, pero hoy por hoy hay que revisar esa situación. Yo lo que les puedo decir es que en la medida de las actuaciones de la Procuraduría de la Ética, de la Procuraduría de la Ética en la actuación ante el Ministerio Público con la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría, se busca que sea cual sea el nivel o la ubicación en la estructura organizacional de la persona o el servidor al cual se le señale una falta, de igual forma siempre se emite la debida investigación con el resultado correspondiente. Más aún, no podemos obviar que conforme al artículo 231 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia también con el 41E de la Ley contra la Corrupción, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Entonces, los mecanismos de denuncia, los mecanismos de control son los que se tienen que articular, pero la normativa claramente establece una responsabilidad mayor a todas las personas que tienen un ámbito mayor de jerarquía y responsabilidad. Si hablamos de supremo o el máximo jerarca, bien, pero no podemos obviar que esto refiere también a los niveles administrativos operativos. Si yo soy jefe, si tengo la gestión de un grupo de personas, a mí se me exige más rigor ético y se me exige un ámbito mayor de responsabilidad en el cumplimiento de mis deberes. Por favor, referirse al tema de la aplicación de la prohibición de dedicación exclusiva. Yo les decía que esta videoconferencia lo que pretende es como poner ese marco general. La segunda videoconferencia ya habrá tiempo como para establecer esa diferencia, ese ámbito. Por ahora les puedo decir que obviamente la dedicación exclusiva es de ámbito, es de naturaleza contractual. Es un contrato entre la administración y el servidor. Surge por iniciativa de la administración ante la necesidad de que un servidor se desempeñe en su puesto de manera exclusiva. De igual forma, incluye una compensación dependiendo del grado económico y demás. Eso lo podemos revisar en el 27, inciso 1 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Y el régimen de prohibición va más alineado a lo que yo les señalaba, ¿verdad? A esa restricción legal a los derechos de los funcionarios públicos y de algún modo al ámbito de derechos o no solo como funcionario, sino como ciudadano, ¿verdad? Precisamente por cumplir con un servicio público, cumplir con esa investidura y garantizar la imparcialidad de demás. La Sala Constitucional ha dicho que aún en ese ámbito se permite una restricción. El régimen de prohibición corresponde precisamente a esa posibilidad, pero como les digo, no quisiera como desviar un poco el enfoque. Con mucho gusto, estas consultas puede ser vía correo, se irán a plantear la respuesta debida para no perder el enfoque de la charla y posteriormente la videoconferencia abordar ya en letra menuda, en detalle, cada uno de estos aspectos. Debería existir en cada institución una gestión sobre el principio de probidad como parte del compromiso ético institucional, por supuesto. El marco de referencia al deber de probidad, como yo lo señalaba, es un marco general
Los deberes pueden, cada uno de ellos, bien ha dicho la Sala Constitucional, en el ámbito de la identificación de los deberes, ser variados, distintos, siempre alineados con este deber general. Entonces, muchos de estos en los reglamentos autónomos de servicio, y ya de por sí existen otros deberes colaterales, podemos ver el Estatuto de Servicio Civil, podemos ver diferente normativa como puede ser el Código Municipal cuando habla del Estatuto Municipal, el régimen de estatuto policial, la Ley General de Policía, en el ámbito docente. En todos ellos vamos a encontrar de algún modo también esos deberes que tienen que ver con la probidad y la ética. Tenemos un resguardo, una fortaleza de un deber de probidad general, pero perfectamente en el ámbito de las regulaciones específicas, de leyes y de reglamentos, bien podemos encontrar otros deberes. ¿Cómo visualiza el deber de probidad en la función pública en esta emergencia que estamos viviendo? Bueno, evidentemente, lo señalaba no hace mucho en un programa de radio que tuve en la oportunidad, hay que de algún modo felicitar a los servidores públicos porque aún bajo la inmediatez que implicó un cambio en el ejercicio de muchas competencias, un cambio en la forma como se articulaba, se gestionaba el servicio público, hemos logrado ir alineando esa gestión a los tiempos. Habrá mucho ahora que replantear, habrá mucho que hacer, pero en este sentido yo creería de que hay un esfuerzo de los servidores públicos. Ahora bien, esto no obsta para que todos los mecanismos de transparencia, todos los mecanismos de rendición de cuentas que son propios de un sistema democrático se puedan claramente establecer una vez que pasemos como en la etapa más crítica, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hemos actuado conforme a los tiempos. ¿Qué hacer en nuestro país con tanta impunidad de funcionarios públicos que cometen actos clara y abiertamente contrarios a la probidad? Lo primero yo pienso es identificar este tipo de actividades nos sirven a todos, a ustedes, a mí en lo personal, para lograr una dimensión mucho más clara, ese ámbito de normas a un ámbito más de la realidad. Y entender también de que de este estudio que uno puede hacer, hay cosas que quedan muy en abstracto y hay cosas que hay que definir. En eso estamos trabajando, una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción, donde forma parte el Sistema Nacional de Ética y Valores. Ahí está doña Vera, don Juan Carlos, está don Rafael participando activamente y la idea precisamente es ver todo este componente preventivo hacia un fortalecimiento del componente de detección y sanción. Yo con esto quedo muy agradecido con el tiempo, me disculpan si me excedí. Un último favor sería que hay un código QR en el cual ustedes por el teléfono celular, si tienen la posibilidad de escanear, pueden identificar, ya que esta charla y cualquiera que desarrolle la Procuraduría de la Ética, a partir de este año, que es un presupuesto por resultados donde tenemos indicadores de gestión, tiene que ser evaluada. Por lo tanto, les agradezco ese espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuestro agradecimiento especial al máster Armando López Baltoano, procurador de la ética de la Procuraduría General de la República, por esta excelente presentación. Me satisface mucho porque hubo una audiencia bastante importante, superior a las 200 personas, lo cual es un buen resultado. Su mensaje, don Armando, pertinente en el contexto que estamos viviendo. Se evidencia el gran valor de las instituciones públicas para dar soluciones y confianza a los ciudadanos. La transparencia, la integridad y la honradez son pilares de nuestra democracia que cada uno de nosotros, todos los funcionarios públicos, debemos fortalecer con nuestra gestión diaria. Quedamos pendientes, Dios mediante, para las próximas actividades que se irán a realizar en coordinación con la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Agradecimiento especial por la atención y quiero aprovecharme porque la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED ha tenido 3 bajas importantes: Laura, Mauren y Andrei, a los cuales la institución, la UNED, les guarda mucha gratitud por el gran aporte durante su gestión. Es todo por mi parte y los invitamos a que sigan nuestras transmisiones. Oportunamente se les avisará. Buenas tardes.